Bienvenidos a Santiago Sí. En el programa de hoy vamos a hablar de libros, que es un tema recurrente en este espacio. Lo que pasa es que no vamos a hablar de un tema amable, agradable por supuesto que no, pero no de un tema amable, pero sí que vamos a hablar de un tema al que necesitamos ponerle muchas voces, un tema que ya está viendo ocultar y que es un problema que tiene la sociedad y que hay que ponerle eso, voz, y a través de una ficción, María Martínez Sagrera, en este libro Infancias rotas, pues habla de algo que es mucho más habitual de lo que pensamos y, como dice el título, como nos puede indicar el título, habla de los abusos a menores. María, bienvenida. Hola, muchas gracias. Tu segunda novela. Mi segunda novela. En la primera hablabas de un apóstol. Sí. Y de repente pegas un triple salto mortal y hablas de un tema que tú conoces muy bien porque das un seminario en la universidad, hablaremos de esto, y hiciste una gran labor de investigación, pero claro, esto es ser un escritor, ¿no? Pasar de un polo a otro. Bueno, esto es ser un escritor o que te hagan escritor, porque yo todo el tema del abuso infantil lo he abordado siempre desde la investigación, desde el campo académico, y nunca pensé que fuese a escribir de esto. O sea, a raíz de todos esos conocimientos y esa información, me propusieron escribir un libro que acercase esta realidad de manera agradable al lector, a cualquier hombre, mujer o joven de la calle. Pasa que es una incongruencia, ¿no? Decir agradable con un tema como puede ser un abuso a menores. La literatura te lo permite todo. Por eso me decías, ¿no? Antes de empezar, claro, hablábamos de esto, ¿no? Hubieses hecho un ensayo, pero sería números, y los números los hagamos como pasando. Entonces, esto es como darle de comer a un niño pequeño, ¿no? A veces hay que disfrazarle los alimentos para que seamos capaces de digerirlo, porque el tema es duro. El tema es duro. ¿Cómo acabas? Como dices tú, llevas años, tú a día de hoy das un seminario en la Universidad de Sevilla, de Derecho y de Criminología. Que se llama Victimización, creo, sí. ¿No? Victimización, un seminario que abarca en cada sesión la realidad de las víctimas de distintos problemas sociales, como es la violencia de género, el desamparo, la inmigración. Pero ¿cómo te acabas centrando un poco en abusos? En abusos, pues fue un poco una inquietud que me fue surgiendo sin darme casi cuenta. O sea, pues una noticia en un telediario que me dejó completamente pasmada y muy tocada. Una niña de 16 años que llevaba 7 años sufriendo abusos. Y nadie se había dado cuenta. Era mi pregunta, pero ¿cómo nadie se ha dado cuenta a lo largo de toda esta vida? Y luego te enteras de otra pequeña historia. Que estamos hablando, claro, en esto no hacemos cuentas, pero si era una niña de 16 años y llevaba 7, habían comenzado a los 9 años. A los 9 años. Pongámosle cara a esos 9 años. Me refiero, todos tenemos a nuestro alrededor niños y niñas que pueden tener 9 años. Claro. Pongámosle cara. O sea, imaginemos que es... Esa cara es Infancias rotas. Claro. Es lo que yo he pretendido plasmar, darle cara, poner el lado humano. Cómo piensa, cómo vive, cómo expresa esa situación un niño y a la vez cómo las personas de su alrededor viven esa misma experiencia, pero sin identificarla. Entonces te encuentras un mismo hecho que según la lectura o la persona que lo esté viviendo, te parecen mundos distintos. Tú creas 3 historias en Infancias rotas, 3 historias que convergen, ¿no? Convergen en un mismo hecho terrible, que son los abusos. Pero no son 3 historias de 3 niños. Sí. O sea, son 3 niños, sí. Claro, porque en apariencia hay un matrimonio, hay un adolescente, ¿no? Sí, hay una periodista. Hay una periodista, claro. Esto corresponde a 2 razones. Una, porque abarco mucho más todo el espectro de los abusos. Y luego es un recurso literario que, bueno, es lo que más trabajo me ha costado a la hora de escribir el libro, porque toda la información ya la tenía. Todo el mal trago para digerir esto ya lo había pasado. Entonces digo, ¿cómo hago esto atractivo para el lector? Entonces tenía que ser a través del género literario.
son 3 historias distintas, no tienen nada que ver, se escribe de una manera episódica, yo cojo un tema, lo corto, empiezo con la siguiente historia, la corto y siempre estás deseando retomar la que acabas de dejar, no sabes cuándo te va a volver a aparecer y de alguna manera los personajes empiezan a saltar de una a otra historia. La documentación, ¿no? Que es el trabajo que tú hiciste antes aunque era un trabajo previo en un principio, no pensado para esta novela. ¿Cómo preparas? Tú dices, un día viendo una noticia me quedo eso, asombrada, me quedo consternada ante lo que está contando la televisión, pero claro, ¿cómo? O sea, ¿cómo le das armazón a toda esa documentación? ¿Con quién te reúnes? Bueno, con muchas víctimas, supongo. Las víctimas fue un segundo paso. Fue un segundo paso, sí, ¿vale? Primero fue mucho más información a nivel de estudios y de informes comunitarios, a nivel estatal, autonómicos, de iniciativa privada, pues no sé, te podría decir como 40 distintos, desde UNICEF y Save the Children hasta el último documento sacado por la Junta de Andalucía. Entonces, ¿qué saco de ahí? Yo no sé mucho de datos, pero si tienes alguno, creo que al final sí que es bueno. Sí, los datos es que son, y sobre todo que coinciden, por lo cual no tienes por qué dudar, tanto iniciativa privada como estatal, como los que puedan tener más interés, menos, y todos hablan entre un 20 y un 25% de niñas que sufren abusos sexuales. Niñas, más niñas que niños. 1 de cada 5 niñas. 1 de cada 5 niñas. Y 1 de cada 7 niños. Pues que tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? O sea, y aquí hay que decir que los datos coinciden en todo lo que son datos occidentales, Europa y Estados Unidos. O sea, claro, no estamos hablando de tercer mundo, países subdesarrollados, claro. Nos vamos 60, 70, claro. 80%. Pero es que es terrible, ¿eh? Que porque no nos tengamos al lado no quiere decir que no exista ese dato. Pero claro, que en un país desarrollado, en un primer mundo, 1 de cada 5 niñas sufra algún tipo de abuso sexual, 1 de cada 7 niños, son datos escalofriantes. Es tremendo. Y además no se saben, no se conocen, no es que no se conozcan, es que además se ocultan. Incluso se amenaza a los niños si hablan. Y mi experiencia, o por lo menos mi conocimiento, me ha llevado a la conclusión de que o descubrimos los casos y podemos tratar a ese niño adecuadamente, o su vida futura va a ser muy complicada, cuando no la de la sociedad, porque la mitad desarrolla conductas antisociales. Hay algo que se cuenta, y no sé hasta qué punto es una realidad o no, que es que la mayoría de los abusos suceden en el ámbito familiar. Sí, el 65% por un pariente cercano, padre, padrastro, hermano, tío, abuelo, y luego un 20% alguien muy cercano a la familia, que goza de la confianza de la familia y es casi que un miembro más. Ahí hablamos ya, pues, el vecino que se queda a cargo de los niños cuando salen los padres, amigos de toda la vida, claro, un profesor, aquí, un monitor, un religioso. Pero aquí, claro, lo que no queremos tampoco es crear una alarma social. ¿Qué puedes hacer? Lo que decías tú, nadie se dio cuenta, o sea... Sí, alarma social, señalar con el dedo o buscar abusadores claro, no puede ser. O sea, claro. El objetivo no es buscar culpables, sino identificar víctimas. Creo que esa es la perfecta explicación. O sea, no lo voy a dejar con el vecino, no vaya a ser que sea un posible abusador. No, es estar atento por si está sucediendo algo en las circunstancias en las que estén sucediendo. Hay unos indicadores clarísimos de que algo está pasando. Que algo pasa no quiere decir tampoco que sea un abuso sexual, puede ser otra cosa. También hay indicadores que son exclusivos de abusos. Entonces, cuando hay sospecha, hay que prestar atención a ese niño, en vez de empezar a decir, es que está incubando un virus, o es que está preadolescente. ¿Y cuáles son los indicadores? Aproximadamente. Depende de si es niño o adolescente, pero vamos, todos tienen mucho en común. Hay un cambio radical en la conducta, pues se vuelve un niño retraído, un niño que de repente le da miedo salir, relacionarse con otros de su edad, rehúye el contacto con alguien que hasta ese momento era alguien de su confianza. Nadie le pregunta.
Luego tiene, bueno, alteración de sueño, pesadillas, cambio en la alimentación. Los pequeños dejan de comer, los adolescentes comen desaforadamente, luego a lo mejor eso le hace caer en la bulimia. O sea, todo conlleva un segundo problema que es lo que ayuda a encubrir el problema principal. Y luego, como indicadores específicos del abuso, en niños son conductas sexuadas. Un niño no conoce la sexualidad, no la conoce. Entonces, un niño que juega con dos muñequitos a hacer posturas o que emite sonidos que no le corresponde o que hace dibujos eróticos, hay siempre detrás un caso de abuso sexual. Siempre. Uf. En adolescentes, pues te encuentras pues promiscuidad fuera de lo normal. Te encuentras un acercamiento, sobre todo de niñas, hacia señores mayores, un juego de seducción, porque es lo que ellas han recibido de los mayores. Y bueno, pues también podemos decir, es que la sociedad de hoy en día es más libertina o es más... Bueno, todo tiene un límite. Cuando empezamos a ver que todo empieza a pasar de la raya, creo que es el momento de pararnos, de mirar, no atosigar, no interrogar, mirar, observar, pedir ayuda si estamos perdidos o no sabemos cómo actuar y luego ir dejando que... ¿Cómo dosificar la ficción y la realidad? A mí me parece lo más complicado, porque cuando tratas un tema X, ¿no? Yo qué sé, cuando estás tratando la Segunda República, bueno, queda muy lejos, puedes tener un poco tienes que tener un poco de rigurosidad histórica, pero bueno, tampoco nadie te va a decir, es que allí en aquella calle realmente no había un colmado, ¿no? O sea, pero bueno, pero cuando estás tratando temas tan delicados y sobre todo cuando tú te estás basando en datos reales, supongo que hay un ejercicio de contención, eras como una dualidad, ¿no? La María profesional, investigadora, y la María novelista, y cómo equilibrar a las dos. Sí, bueno, para mí es fundamental el rigor, o sea, ahí no puedo faltar. Por eso casi todo todo lo he ambientado en el entorno familiar, porque es donde se dan casi todos los casos. Yo no me he ido a los casos excepcionales, me he ido a lo más común. Y luego era muy importante dar a conocer o dar pinceladas de cómo detectar un caso de estos, cómo reaccionar, cómo actuar, cómo ayudar. Y todo eso, pues claro, la María novelista le tenía que dar forma para presentarlo al lector, que es el más importante, claro. Que el lector no opina hasta que tiene el libro en la mano. Entonces, primero, tiene que querer tener el libro, porque el lector elige. Un tema desagradable lo dejo de lado. Pero bueno, ahí creo que es la labor más importante, decir, no es un libro desagradable, es un libro lleno de esperanza, porque mi lucha con el tema de los abusos es hacia la esperanza y sobre todo con el deseo de rescatar o de restaurar la vida de estos niños. Esas infancias rotas hay que pegarlas. ¿Hablaste con algún abusador? No. ¿Pero por qué no te atreviste? ¿No tuviste la oportunidad? No he tenido la oportunidad. ¿Pero te gustaría? Hablé con una persona que su padre había sido condenado por abusos. Yo no lo sabía. ¿Y la persona no había sufrido abusos? La condena era firme. Ah, pero vale, no. La condena era firme. No, pensé que había abusado de otras personas y no había... no, de otras personas, no. De su hija no. Ah, de su hija no, hablaste, eso es lo que te preguntaba. De su hija no. No había abusado de su hija, vale. Yo tampoco quise entrar en detalles sí. Porque esta persona me lo contó como una necesidad de justificar a su padre. Porque mi padre no ha hecho nada. Yo no voy a juzgar a esta persona en particular, ya se ha ocupado un juez. Lo que sí sé es que solamente el 15% de los abusos llegan a juicio. ¿Solo el 15%? Y de ese 15%, solamente el 5% llega a una sentencia, condenatoria o absolutoria. ¿Y por qué? ¿Qué sucede en el camino entre ese 15 y ese 5? Pues lo que sucede es que desgraciadamente, aunque la ley dice lo contrario, el juez tiende a dar más credibilidad al relato del adulto. El relato del niño
pues no se considera suficientemente firme. Entonces se desestiman muchas... Se desestiman casos sobreseídos, contradicción en el relato, un niño que empieza a sufrir abusos a los 5 y el juicio termina 5 años después, está claro que con 5 años el niño te dice, es que ha entrado un monstruo en mi habitación, claro, y estaba frío cuando se metió en la cama, pero luego me quemaba. Claro, dicen, fábulas del niño, el niño está fantaseando. Con 10 años, el niño, ese relato, sabe darle una forma más mayor, más adulta, con más vocabulario, y te empieza a contar, cuando yo me acosté y se apagaron todas las luces de la casa, yo oí como la habitación de mi madre se abría. Los pasos avanzaban a mi habitación. Se abrió la puerta y vi la silueta. ¿De quién? De marido de mi madre, mi padre. Entró y ya empieza el relato, pues mucho más real. Tú no escatimas, o sea, no pasas por encima del momento del abuso. Quiero decir, en la novela, no le tienes miedo a algo Sí. que es terrorífico. Supongo que sería... ¿Eres Sí, madre? soy madre de 4 niños. Y supongo que sería muy desagradable. Ha sido el peor momento, pero lo he visto necesario. Incluso la editorial dijo, uff, esto lo puedes reescribir. Y digo, no lo puedo reescribir. Comprenderás que son 2 párrafos que son los que más he cuidado, más he mirado cada palabra que ponía, pero lo veo necesario porque una mente sana no puede imaginar lo que es un abuso sexual. Este abuso yo no me lo he podido imaginar porque no tengo capacidad de imaginar una atrocidad tan grave. He cogido un informe policial y he visto cómo se ha desarrollado. Yo luego le he dado la forma literaria para no caer en tecnicismos, claro. ni en la soez, claro, ni en algo desagradable. He intentado ser muy delicada, pero muy clara. Y lo he tenido que poner porque creo que es fundamental. No hablamos de la editorial, que la editorial es... Mensajero, es una editorial religiosa. Es una editorial religiosa. Sí. De eso iba a preguntarte, porque tú eres teóloga y diplomada en ciencias religiosas. Y hay un campo de los abusos, del que se habló más en la prensa, que es el abuso por parte de la Iglesia. Sí, esas cifras, yo creo que en tema de noticias son mucho más llamativas, llaman más la atención cuando es un religioso o un profesor. Bueno, yo creo que es tu editor, que me llama, creo que es tu editor que dice al principio de todo del libro, sí, una frase que yo no sabía que era una editorial religiosa, pero que me llamó la atención y que ahora siendo una editorial religiosa, pues mira, me gusta mucho más la frase que dice, los casos más llamativos saltan a la palestra, se convierten en noticia y ocupan titulares durante unos días. Abusos en la Iglesia, precisamente donde parece que debería haber más protección. Sí, por eso mismo la editorial ha apoyado mucho este libro porque ellos reconocen la parte de culpa, primero en cuanto al abuso en sí, y luego pues el tiempo que se ha callado, porque es verdad que en una época en la Iglesia, pues igual que pasa en las familias, se silencia. Es mejor que esto no salga a la luz porque va a hacer más daño. Afortunadamente, hoy en día se piensa que se hace más daño silenciándolo. Hay que sacarlo a la luz, hay que acompañar al niño y al abusador. Hay que juzgarlo, porque es reincidente, vendrán otros niños. Estoy pensando que hay una película muy buena argentina, creo que se llama El Club, que habla de los abusadores, que fue una película premiada. Yo no la vi todavía. Yo no la he visto. Tengo que verla. Pero bueno, no quería hablar de este tema. Es más, se me olvidó la pregunta que te quería hacer, referente a la editorial y religiosa. A la editorial religiosa y lo que estábamos hablando de los abusos de niños. Pero hacemos una cosa y continuamos hablando del libro. Facemos un pequeno parón como en cada programa. Continuamos a falar con María Martínez Sagrera de Infancias rotas, un tema como é o dos abusos, un tema o dos abusos a menores,
un tema do que hai que falar, o que hai que poñerlle cara, o que hai que poñerlle voces. E María fai algo moi valente, que non é escribir un ensaio con todos os coñecementos que la ten, senón o que fai é coller todos eses datos que la ten e crear unha novela que, ante todo, é un traballo literario, pero cun fondo real que non calqueira parecido, que a realidade é pura coincidencia, todo o que hai aquí dentro desas tres historias é unha auténtica verdade. Imos a Librería Couceiro e continuamos con María. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. A verdade é que é unha maravilla. Ser neno é nacer, digo, na actualidade nos últimos, por exemplo, 10 anos, porque a oferta que hai de libro infantil hoxe en día é... Sí, a verdade é que sí, non ten nada que ver... Co que tiñamos nós de cativos. E a día de hoxe, ademais, que tes todas as opcións, non é simplemente... Non, tes todos os temas. Non hai simplemente historias, hai temas, hai libros de información e libros bonitos. E hai, efectivamente, primeiro... Que tamén é importante para os nenos. É que, por exemplo, aquí nestes 5 tres libros que traemos hoxe, o certo é que hai tema social, hai conciencia de grupo, por exemplo, e información pura e dura, e hai, aparte, algo que me gusta moito, que sempre dicimos, son libros infantís, pero non teñen que ser solamente para nenos. 3 deles sí que son, obviamente, para nenos, pero outros 2 son libros que, agora que está o Nadal aquí, ainda que miremos para outro lado, está aí a volta da esquina, 2 libros que son un agasallo para calquera, e os todos os que presentamos para os máis pequenos son unhas ideas magníficas, así que tomen nota que xa hai que ir pensando en que agasallar de cara ao Nadal, e libros é un acerto seguro sempre. Pois mira, un acerto seguro, eu casi apostaría que este... Este ben bonito. Porque, pero vouche dicir eu porque digo, penso que aposta seguro. E é porque é unha reedición dun libro que se esgotou rapidísimo. Ah, non sabía. Sí, é unha reedición. Ti lembraste que presentamos aquí un libro CD de Oco, que falaba de distintos libros. Bueno, pois unha das cancións que trae, que é Chocolata, era este libro. Cando se presentou o libro CD, o conto xa estaba esgotadísimo. Xa estaba esgotadísimo. E agora, por fin, volveron a reeditar. Pois Chocolata, de Oco Editora, Marisa Núñez, sí, pois é unha hipopótama que sempre ás 5 da tarde se baña na lagoa. Pero e ten o seu amigo que ten o seu amigo que un paxaro que aparece por aí, que se chama Teófilo. E Teófilo escoita no aire as noticias. Todo, as conversas que fala todo o mundo. E nunha destas conversas escoita que na cidade abren unha casa de baños. E co que lle gusta a Chocolata bañarse, entón decide que ten que ir á cidade a probar esa casa de baños. Pero despois chega ali e di, teño unha pinta salvaxe, chamo moito a atención. Aquí todos andan de traxe, así que teño que buscar unha solución. E ponse bonita. E ali se pon a buscar a solución. Ponse estupenda, merca un chándal, vai comer fora... Non conto nada máis. Non conto conto. Pois, basicamente, Chocolata é a historia deste hipopótamo, pero tamén sérvenos para coñecer unha sociedade, porque Chocolata... Que era o que ti decías, de que é un libro social tamén. Claro, Chocolata non fala solamente de unha aventura dun animal que vai á cidade, que temos visto, lido historias semellantes, centos delas. O peculiar desta publicación é que coñece unha sociedade moi particular, que é unha sociedade africana. E todo é maravilloso, todo está hecho de cor, todo está hecho de alegría e de moita etnia, sobre todo. Pois Chocolata de Marisa Núñez e Elga Banch, que debe ser a ilustradora. Pois volve a estar reeditado, como dicíamos, por Oco Editora. Despois tiñamos o que eran os libros sobre que? Sobre información, non? Sobre información, sí, informacións varias. Entón temos dende... É unha nova colección de Bahía,
Unha é sobre o tempo e as estacións, outro sobre os castelos e outro o corpo humano. Pero gústame moito o variado, non? Porque podíamos pensar que por estes dous, o corpo humano e o tempo e as estacións, pois eran como moi básico de información necesaria para os máis... Pero tamén os castelos, non? Sí, que é un tema que suele gustar. Que les pode fascinar. Hai unha cousa curiosa, que a presentación de cada libro faina un animal distinto. Por exemplo, o corpo humano, a cebra Lomi, o tempo e as estacións Leonardo León, este que dimeu con el, o porco Antón. E entonces fan como unha pequena introducción na que che din: un amigo contoume estas cousas pois sobre o corpo humano e eu vou a tentar averiguar algo máis. A mí gustame moito tamén desta edición de Bahía, que son os 3 libros, o tempo, as estacións, o corpo humano e os castelos, que pon descubro, xogo e aprendo. E despois tes como unha medalla que é especialista en castelos, claro, especialista en meteoroloxía, e este supoño que xa no corpo humano. En anatomía. Claro. Bueno, porque trae ao final, a parte da información, pois non me trae unhas páxinas sobre léxico, neste caso é o do corpo humano, pois tamén o de xogo, é porque, mira, por exemplo, aquí trae os misterios divertidos, explícache curiosidades do... Claro, ao final é o que pon un pouco aquí na contracuberta, que di un libro documental lúdico, claro e atractivo para responder ás cuestións dos pequenos. O sea, cando os nenos fan esas preguntas que ás veces quedas que como lle resposto, pois aquí atopas moitas das respostas que lle hai que dar, pois cando preguntan sobre castelos, sobre o tempo e as estacións ou sobre o corpo humano, que creo que son das grandes preguntas que poden facer os máis pequenos. E xa por último, unha auténtica... E por último, e recén chegadísimo xa, unha auténtica delicia en canto a ilustración se refire. Pois é o 10º Premio Internacional Compostela para álbuns ilustrados, o deste ano, acaba de chegar ahora, de Rocío Alejandro, A horta de Simón. Simón planta unha horta, pero na horta só planta cenorias. El primeiro pon o balado. Bueno, sí, claro, el, como todos os anos, decidiu plantar as súas cenorias. E o primeiro que fixo foi construir o balado. Preparou a terra, bueno, seguiu todos os pasos que hai que facer para plantar. É como moitas veces nestes casos, comeza a chegar xente. Sí, e todo o mundo opina, verdad, cando chega... Isto tan das obras e dos... Neste caso é un coello, son animais, pero eu creo que teñen o mesmo... O modus operandi... Sí, é o mesmo. A cuestión é que cada un vai dando a súa opinión sobre o que debería estar plantado nesa horta. E Simón... a horta de Simón acaba... Simón empeza a enfadarse un pouco, comeza enfadándose. Pero bueno, despois a horta de Simón acaba por ser non só de Simón... Non contes máis. Vale. A horta de Simón, de Rocío Alejandro, que é 10º Premio Internacional Compostela para álbuns ilustrados, 2017. E unha das cousas máis bonitas que ten, lóxicamente, un premio de álbum ilustrado é como está ilustrado. Entón, isto sí que podemos contar. O libro comeza, pois, podedes ver na primeira ilustración que... A horta basicamente, pero non está o debuxo pechado de todo, e a medida que imos pasando as páxinas, pois comezan a aparecer pois pequenos recunchos de debuxo que van ocupando as páxinas e acaba todo o que é o álbum ilustrado, que non vou ensinar ao final, senón que veñen aquí e que o vexan. É un desplegable. Acaba tendo un desplegable. A verdade é que unha maravilla. Son esas... Claro, a xente lle dá moito medo ás veces falar de arte, parece que arte soamente o que hai nos museos. E claro que hai, lóxicamente, o que hai nos museos é arte, pero despois é unha arte moito máis asequible. E isto, ao final, ten moito de arte, é unha peza artística, é un traballo de Rocío Alejandro con texto e con debuxo. E aparte todo o conxunto foi o que mereceu o 10º Premio Internacional Compostela para álbuns ilustrados do ano 2017. Está editado por Calandraca, A horta de Simón. Un regalazo este, E tamén tiñamos estes 3 manuais per respostas comprometidas dos máis pequenos ao redor do corpo humano, os castelos e o tempo e as estacións. Descubro, xogo e aprendo con a cebra Lomi, o porco Antón e Leonardo o León. E aparte, despois de lelos, os nenos convírtense en especialistas en anatomía, en castelos e en meteoroloxía. E a historia de Chocolata, esa hipopótama,
que lle gustaban moito os baños na súa... Ás 5 en punto, na súa lagoa. Na súa lagoa. Esa hora tan lorquiana, chocolata, estaba tomando os baños na lagoa, pero escoita que na cidade pois é eso, unha casa de baños, e ela, como é unha hipopota moi espelida, dixo, pois vou marchar para lá, pero as aventuras que lle acontecen pois xa son outras. Moito me gustan os álbums así infantís, os álbums ilustrados. Bueno, creo que nos gustan máis ou menos a todos. Sí. Pero procuraremos facer que para facemos semana, para a semana. Pois cousas xa de adultos, non? Vale, pois entón facemos un especial adultos Claro. para a semana, sin libro infantil ni juvenil, que seguramente daqui ao Nadal han de chegar aínda moitos máis. Chegarán moitos Presentar. máis. Nos damos ideas, non só para Nadal, porque agasallar libros, insisto, a xente e a nós mesmos é do mellor que se pode facer na vida. Ou seja, que para a semana imos presentar libros para Claro. adultos, non? Vale. Vale, Perfecto. parece ben? Ata a vindeira semana. Hoxe no programa contamos con María Martínez Sagrera, que ven nos presentar Infancias rotas, un libro que, como di Carmen Posadas, a autora Carmen Posadas, di Infancias rotas descubre secretos que la sociedad nunca ha querido mirar de frente. Infancias rotas es una novela que, a través de una ficción de 3 historias que aparentemente no tienen nada que ver, pero que convergen las 3 en un mismo hecho, que son los abusos sexuales a menores. Decía María que María, antes de escribir esta novela, se dedicó durante mucho tiempo a investigar sobre este tema, porque ella, entre otras muchas cosas, da unos seminarios, son seminarios, ¿no? Seminarios, sí. Unos seminarios sobre victimización en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Derecho y Criminología, donde habla de la violencia de género, del desamparo, la inmigración, y pues le llamó también la atención del tema de los abusos, empezó a investigar sobre ello, y la editorial Mensajero, que es una editorial religiosa, hago hincapié en editorial religiosa porque puede parecer contradictorio, le encargó que escribiese esta novela para hablar de los abusos. Antes tenía una pregunta en el aire que no recordaba, que era, estábamos hablando de, en este caso, creo que todos los casos, las ficciones que tú presentas hablan del entorno familiar, ¿no? Sí. Pero también hablábamos de los abusos dentro de la Iglesia, y yo hacía referencia a una frase del editor, ¿no? Y también la primera frase con la que tú abres el libro es una frase del Papa Francisco que dice: Dios llora por los abusos sexuales contra los niños. En el caso de la Iglesia, porque hablábamos antes tú y yo, antes de comenzar la entrevista, hablábamos y yo te preguntaba incluso si habías entrevistado a algún abusador. Hablábamos de el motivo, ¿no? Nos cuesta entender qué lleva a alguien a abusar de un menor. En el caso de la Iglesia, siempre hay muchas voces que lo justifican todo con el celibato, como si el celibato fuese el problema o la causa del abuso. Y creo que tú no estás muy de acuerdo con ese... No, porque si el celibato fuese el problema, te vas con un hombre o con una mujer, porque si no, lo otro es mucho más grave. No solamente es que sea más grave, es que tu situación, si eres descubierto, queda mucho más en entredicho. Si tú como sacerdote tienes una relación con un hombre o con una mujer, lo que se cuestiona es el celibato. Si la tienes con un niño, lo que se cuestiona es tu moralidad. Bueno, es un delito. Es un delito, además. Es un delito, y lo que dices tú, tu moralidad, ¿no? Hablábamos antes de que no entiendes dónde surge el atractivo, ¿no? Digo, no entiendes, te decía, no entiendo dónde surge el atractivo hacia un menor. Yo creo que es un instinto natural. Hay hombres, hablo de hombres porque el 90% de los abusadores son hombres. Sí, es un número menor el de mujeres, sí. ¿No? Hay hombres que le gustan los hombres que le gustan las mujeres, con los cuales puede tener relaciones normales, sanas, satisfactorias y enriquecedoras, y hay hombres que le gustan los niños, que por la asimetría nunca puede ser una relación sana, sobre todo para el niño, porque ese desenfreno, ese dejarse llevar por las apetencias personales, al final, en el fondo, hay una autoestima muy baja, que normalmente está encubierta. Claro. Son personas muy empáticas, con un buen acercamiento, porque los niños, si no, no se dejarían nunca acercar.
y son hombres que necesitan sentirse poderosos. Ellos buscan presas débiles, no vale tampoco cualquier niño, suelen ser niños discapacitados, niños de personalidad débil, con grandes carencias afectivas y aprovechan todas esas carencias del niño para acercarse, para darle lo que ese niño no tiene de una manera sana, y cuando ya se ha hecho con su voluntad y con su afecto, entra ya el plano físico o entra ya el plano sexual. Claro, es que tú me decías también antes que no entendamos todos los abusos, aunque hay muchísimos abusos en los que hay una connotación sexual, un acto sexual, no entendamos simplemente el abuso sexual como pues X prácticas por parte de un adulto hacia un niño. Un abuso sexual puede ser obligar a ese niño a ver algo, ¿no? Sí, y no tiene que haber contacto físico. Pero en ningún caso hay que menosvalorar el daño o el alcance, porque al niño le afectará muchísimo a través su desarrollo. de internet, hay mil casos hoy en día que no simplemente... Bueno, o simplemente a través de tenerlo presencialmente mientras busca placer consigo mismo. Es durísimo. Es un tema muy duro. ¿Las víctimas lo superan? Las víctimas... Digo por el tiempo que tú invertiste hablando con ellas. Lo pueden superar si se les trata adecuadamente. Toda víctima, ya sé que esto nos gusta mucho a los entrevistadores, lo de hacer generalizaciones. Toda víctima de abusos sexuales, de abusos en su infancia, necesita un tratamiento, o sea, necesita a alguien que le ayude a superar ese hecho. Sí, indudablemente. Ahora pues se habla mucho más de la psicología, de la terapia, no siempre eso estaba al alcance de todo el mundo, pero sí te encuentras a lo mejor con una persona a lo largo de tu vida que te da esa salida, esa terapia, ese apoyo, esa comprensión con la que te atreves a confiar y contarle tus secretos y te ayudan a salir para adelante. O sea que esa ayuda no tiene que ser siempre profesional, aunque yo creo que la recomendaría, claro. Siempre es muy necesario y lo normal es que te ayuden más que incluso tu padre o tu madre, que tienen que estar ahí para apoyar, pero a lo mejor no saben cómo hacerlo. Hoy la excusa de traer a María Martínez Sagrera la excusa es este libro, pero realmente que este libro es una maravilla, pero aparte de eso es una de las personas que más saben o que más ha investigado sobre el tema de los abusos a menores, y todo eso lo plasma en este libro de la editorial Mensajero que se llama Infancias rotas, que realmente es una novela porque le parecía la forma más fácil de romper esa puerta cerrada, cal y canto, sobre este tema del que nadie habla. Estamos hablando, tú antes ponías una edad, que eran los 5 años, ¿no? Por poner una edad X, pero lo cierto es que los abusos suceden incluso antes. Sí, desde los 3 meses pueden darse abusos. Desde los 3 meses. Sí. ¿Y hay gente que los borra de su cabeza? Sí, se borran porque el trauma es tan grande que sufre un estrés postraumático que hace que borres parcial o totalmente los recuerdos, pero su subconsciente vive anclado en ese recuerdo. Entonces son personas que aparentemente, pues su vida es normal, su relación con la familia quizás se distancia un poco, se hacen más retraídos, les cuesta más trabajo tener amigos, pero bueno, podemos decir que tienen una vida más o menos normal. Ahora llega una edad en que, pues tienen ya otras necesidades afectivas y se encuentran con una persona estupenda, maravillosa, que además les atrae, que tienen esa relación recíproca y a la hora de la verdad no son capaces de dar el paso. Y lo sufren muchísimo porque son conscientes de que no hay ningún impedimento, que son ellos. Y dicen, pero ¿por qué no puedo entregarme? ¿Por qué no puedo dejar que me quieran? ¿O por qué yo no puedo amar a nadie? Entonces viven siempre una culpabilidad absoluta cuando saben lo que ha pasado porque piensan que ellos han provocado el abuso y cuando no lo saben porque piensan que ellos son los que generan el rechazo de las personas a su alrededor. ¿Tú recomiendas que se hable? Siempre.
que se hable, Siempre, sin duda. la víctima que lo hable y que la sociedad lo hable. Y que la sociedad lo hable, porque no se habla, y si no se habla, no existe el problema. Y si no existe un problema, no se busca una solución. Y recordemos esos datos que tú decías, que son escalofriantes, que es 1 de cada 5 niñas en un país del primer mundo sufre abusos y 1 de cada 7 niños. No estamos hablando, no es por poner un ejemplo, Tailandia, ni países donde ahí ya los datos se van, como decías tú, al 80% y más. Infancias rotas, que es una novela, insisto. Carmen Posadas dice de ella: Infancias rotas descubre secretos que la sociedad nunca ha querido mirar de frente. Y me decía María que esto no es simplemente la frase que ella escribió para que pusiesen aquí. Esto forma parte de una crítica más amplia que escribió Carmen Posadas sobre este libro. Infancias rotas, María Martínez Sagrera, editorial Mensajero. Lo digo para que la gente, lo digo ahora despacio para que la gente tome nota de todo. Y es una novela que es una manera un poco más amable de introducirse o de ponerle cara o de mirar de frente a un tema tan terrible como es el de los abusos a menores. San Pedro fue el primer libro, tratando un tema muy duro y muy delicado. ¿Estás trabajando en algo? Estoy escribiendo un libro que me ha encargado la editorial, es sobre el rey David, por lo cual vuelvo al tema exegético. Y a la vez estoy ya investigando sobre otro tema muy distinto. Hay de fondo también una denuncia social, que es como lo que me tira a mí más. O sea, por formación, digamos, lo exegético, por interés la denuncia social. Y bueno, acabo de tener una experiencia preciosa porque mientras yo escribo, investigo el siguiente. Claro. Y es que no sé si no quiero contar mucho, pero... No cuentes nada, que esto hay que ser un poco supersticioso en esto, y esto se estropea en cuanto se... No, pero me gusta mucho que vayas equilibrando, por un lado, la parte histórica, ¿no? La parte religiosa histórica, y por el otro lado, la denuncia social. Actual. Y actual. Y me gusta mucho, sobre todo, romper estereotipos. Que parece eso, que una editorial religiosa no puede tratar ciertos temas, o que alguien licenciada en teología y diplomada en ciencias religiosas no puede hablar, pues eso, de conciencia social y de historia de la religión, por ejemplo. Que estamos en el 2017, que las personas son mucho más amplias. Muchísimas gracias por este libro. Muchísimas gracias a ti por traer el libro aquí, por traerme a mí y por hablar con valentía del tema. Es que todo se puede hablar, o sea, todo se puede hablar, y este tema hay que ponerle voz. Muchísimas gracias, María. A ti. Insisto, María Martínez Sagrera, Infancias rotas, editorial Mensajero, una novela que es la excusa para hablar de un tema tan duro y terrorífico como son los abusos a menores. Nos marchamos, esto fue Santiago Sí, continúa na programación de Correo Televisión, sexan moi felices.